Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar, vamos a continuar hablando de este libro, como les decía, este libro que es muy interesante, que se llama Michael Hart y Anthony Negri, Imperio. ¿No? Y que lo habíamos analizado la anterior vez, lo habíamos analizado Michael Hart y Anthony Negri, el libro Imperio, y bueno, me ha parecido muy interesante analizarlo, hablar de todo lo que hoy se está viendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte. Todo lo que estoy hablando está basado en la bibliografía de Michael Hart. Vamos a hablar de Michael Hart. También hay otro libro que me ha parecido muy interesante, Carlos Morales Guillén. Lo he leído mucho este libro, Código Penal, sí, lo he leído demasiado, por eso está un poco roto, referente a diferentes leyes ideológicas que en este tiempo están saliendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante también analizarlo. Bueno, vamos a empezar. El orden mundial, en el libro de Michael Hart y Anthony Negri, un libro importante de analizar, importante de entenderlo, porque es actualmente lo que hoy se está viviendo. Estamos viendo, lo que hoy estamos viendo es justo esta situación. Lo estamos viendo hoy, plasmadas en muchas cosas, muchas cosas que hoy estamos viendo. Cuando yo hablo la promoción de un orden jurídico nuevo internacional, es ahora lo que estamos viviendo. Donde hay una ley, hay una norma, sobre todo se están promoviendo leyes ideológicas, ¿no? No leyes que tratan de regular la conducta como debería ser y como también en cierto sentido nos habla también el autor Carlos Morales Guillén, ¿no? Este autor que habla del ámbito penal. Yo voy a hacer un análisis hasta cierto punto de estos dos libros hoy, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de hoy y lo que vamos a hablar es: el orden mundial se expresa como una nueva formación jurídica. El orden mundial se expresa como una nueva formación jurídica. Bueno, esto es muy importante analizar y lo vamos a comentar el libro de Anthony Negri, justamente en esta parte. Y Anthony Negri empieza con esto, ¿no? Hacen una carnicería y la llaman paz. Hacen una carnicería y la llaman paz. Y ahí hace mención a Tácito. Tácito, que ha sido un historiador. Claro, este orden mundial, como habla Anthony Negri hasta cierto punto, lo entiendo. Hay cosas que no estoy de acuerdo con él. No me considero de izquierda ni de derecha. Yo tengo una ideología clara, yo pertenezco a Jesucristo, ustedes lo saben, pero a lo que quiero llegar es que Anthony Negri tiene una tendencia, una ideología izquierda, tiene una tendencia por lo menos izquierda. Al igual, ¿por qué digo tendencia? Porque nos damos cuenta que al igual que Michel Foucault empieza a hacer críticas a la misma izquierda y a hablar de Marx hasta cierto punto, de tratar de hacer críticas, si quiere llamárselo constructivas, si quiere llamárselo así. Para personas de izquierda, para algunos dicen que de alguna otra forma Michel Foucault ha hecho críticas, sí, pero por eso le llamo tendencia izquierda. No ha sido una ala fuerte de la izquierda, si quiere llamárselo así, porque entiendo que ha tenido muchos descontentos, por supuesto, Michel Foucault con la misma izquierda, al igual que Anthony Negri, aunque Anthony Negri tenía la tendencia más
de una tendencia de pensamiento izquierda globalista, no tanto como lo ha tenido, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquí en Bolivia, que ha tenido un pensamiento de izquierda nacionalista. Entonces, la ruptura que ha habido, sobre todo en la izquierda de este tiempo, es que por una parte había un movimiento, y existe un movimiento fuerte de una izquierda nacionalista, entre también los que estaba René Zabaleta Mercado, estaba también Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Este es otro libro que también lo vamos a analizar, una mirada crítica sobre la obra de René Zabaleta Mercado de Mansilla. Es un buen libro, miren, lo vamos a analizar. El señor Mansilla, bueno, es muy entendido lo que es el campo de la filosofía. Él, por ejemplo, fue profesor visitante en universidades de Australia, Brasil, España y Suiza. Es miembro del número de la Academia Boliviana de Ciencias, de la Academia Boliviana de la Lengua y miembro correspondiente a la Real Academia. Es una eminencia el señor. Fue autor de varios libros sobre ecología social, tradiciones políticas culturales latinoamericanas y ocasionalmente es profesor de filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, este es un libro, aquí hemos estado en la presentación de este libro. Aquí lo ven. Muy buen libro, cómprenlo. Como por supuesto no estoy de acuerdo en todo, y se lo dije personalmente al señor Mansilla en esa exposición, justamente que había una producción de un libro, se lo dije, no, mi forma de pensar, que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que él plantea, y bueno, dice, para Nelson Almazán, profesor de filosofía, aquí nos ha hecho una dedicatoria, el señor Mansilla, distinguido intelectual, ¿no? Nos ha hecho una mención, distinguido intelectual, esto en el 2018, que lo vamos a analizar este libro, no se preocupen. Pero René Zabaleta Mercado en el caso boliviano y Marcelo Quiroga Santa Cruz sobre todo, plantea un socialismo nacionalista, un socialismo patriota. En el caso, por ejemplo, del señor Michael Hart y Anthony Negri, ellos no plantean un socialismo patriota, es más, van en contra de él, ¿no? Entonces, esto es muy importante analizarlo, de repente lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Porque este es el análisis que estoy haciendo, lo veremos de repente más adelante. Hablando de esta situación, de esta parte, ¿no? Cuando en esta parte aquí habla, por ejemplo, dice estribillos de la Internacional, dice, ¿no? Aquí en esta parte, estribillos de la Internacional, dice, y lo leo textual, dice: el proletariado no tiene ninguna patria. Preocupante lo que plantea el autor. El proletariado no tiene ninguna patria, o mejor aún, la patria del proletariado es el mundo entero. La Internacional era el himno de los revolucionarios, la canción del futuro utópico. Deberíamos señalar que la utopía expresada en estos lemas en realidad no es propiamente internacionalista, si por internacionalista entendemos un tipo de consenso entre diversas identidades nacionales que persevera sus diferencias pero negocia algún acuerdo limitado. El internacionalismo proletariado fue más bien antinacionalista y por lo tanto supranacional y global. Preocupante. Preocupante porque aquí nos plantea el autor Anthony Negri, nos dice que el proletariado, no sé en qué intención, pero yo lo estoy leyendo textual. Si alguien es entendido o plantea un socialismo globalista como lo plantea Anthony Negri, explíquenme a qué se refiere el autor, porque dice: el proletariado no tiene patria, o mejor aún, la patria del proletariado es el mundo entero.
La Internacional era el himno de los revolucionarios, la canción de los futuros utópicos. Me llama mucho la atención lo que dice Anthony Negri. Por eso en la izquierda y también en la derecha hay personas que son globalistas. El globalismo siempre ha manipulado, ha usado como instrumento el nuevo orden mundial. Sus intelectuales han usado diferentes instrumentos de derecha y de izquierda para promover ¿qué? Un nuevo orden mundial. En el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido lo opuesto, por supuesto. Aunque su padre trabajaba para una transnacional, él planteaba la patria y era nacionalista. Creo que es importante entender el descontento de muchos socialistas que son patriotas y que son nacionalistas, que plantean el nacionalismo. Es más, el análisis que nosotros hacemos en la guerra del gas ha sido la industrialización de los recursos naturales en Bolivia con la finalidad, pero de un socialismo nacionalista y patriota. Ese es mi análisis que yo hago. Sin embargo, hoy en día ese socialismo está un poco desapareciendo. No sé si lo hagan de una forma premeditada o lo hagan de una forma, no sé, para mí es premeditada, porque los socialistas globalistas y también los derechistas globalistas que tienen una matriz que es el nuevo orden mundial, ellos en el fondo no les interesa ni el socialismo, ni de la derecha, ni el centro, ni nada. Lo que les interesa es imponer un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo orden mundial y nos dicen que somos conspiranoicos, no es cierto, porque aquí el libro de Michael Hart y Anthony Negri justamente plantea y dice que el proletario no tiene ninguna patria. Entonces, eso es preocupante porque estamos viendo justamente esta situación. Bueno, eso como comentario, eso está en el capítulo 3 del libro. Eso está en el capítulo 3. Bueno, en esta promoción globalista, en esta forma de promoción globalista de nuevas normas en todo índole, globalistas, no interesante. Por eso les digo, en este tiempo la derecha y la izquierda se acabaron. Hay diferentes partidos, instrumentos de cualquier índole, sea derecha, izquierda, que están al servicio del orden mundial y otros que no lo estamos, ¿no? Entonces, el nuevo orden mundial te va a plantear que los ricos se van a hacer más ricos y los pobres deben hacerse más pobres y los pobres se deben hacer más pobres. Debe desaparecer la clase media, por si acaso. Eso se está planteando en el nuevo orden mundial. Y además, lo que se plantea es que desaparezca la clase media y se universalice la pobreza, ¿no? Es por eso que de alguna otra forma se está manejando mucho lo que es la economía. Y anteriormente, como lo señalé también, el análisis post-COVID, después del COVID, lo que va a pasar después a nivel mundial es que va a salir una nueva autoridad monetaria, una nueva autoridad económica a nivel mundial. Eso nosotros ya lo sabemos y lo hemos analizado también. Ahora vamos a analizar el orden mundial se expresa como una nueva formación jurídica, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de soberanía, una nueva soberanía que se está planteando en este tiempo, y deberíamos estar analizando muchos analistas políticos, jurídicos y también en el ámbito sobre todo de la economía, en cierto modo también muchos intelectuales argentinos lo han hecho, señalando que el problema de la inflación en Argentina sería el Banco Central de ese país, de esa república. Bueno, esto también se ha ido analizando y tenemos que entender también hasta cierto punto que esta implementación de esta nueva autoridad económica a nivel mundial va a favorecer a los pobres o a la élite. Y les quiero decir que, por supuesto, va a favorecer a la élite, donde los ricos se van a hacer más ricos. Eso es por supuesto que ahora se está viendo así, ¿no? Entonces,
va a favorecer a esto, ¿no? Y también ante esta situación, en Bolivia se está viendo sobre todo una promoción, yo he estado viendo una promoción de la implementación de justamente estas normas globales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Anthony Negri para entender? El nuevo orden mundial nos hacen creer que es algo de paz, que nos llaman, que nos van a hablar de paz, pero en el fondo es una carnicería. Es una carnicería, así como lo dice Tácito. Ahora, la problemática del Estado, dice, está determinada en primera instancia por un hecho simple, que hay un orden mundial. O sea, hay una problemática actual y a nivel mundial, no solamente en Bolivia, esto tenemos que entender. Hay una problemática mundial, que debe existir un orden mundial, un nuevo orden mundial. Lo debe existir. Este nuevo orden mundial va a usar instrumentos de derecha, izquierda, centro, no le interesa. Lo importante es promocionar el orden mundial. Como el señor Rockefeller, la dinastía Rockefeller ha promocionado y le ha puesto mucho billete, por si acaso, y esto también lo denuncia, sobre todo en el ámbito religioso, lo denuncian muchos autores, ¿no? que le puso pero mucho billete para quitarle la esencia al mismo socialismo y darle un ámbito globalista. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, Rockefeller, que es un gran empresario, que sobre todo es uno de los mayores capitalistas, su dinastía, ha empezado a manejar el petróleo de Estados Unidos. En el caso boliviano ha promocionado con la dinastía Rothschild la guerra del Chaco, por si acaso, ¿no? Y cuando yo he empezado a hacer este análisis, muchos me han criticado, muchos me han atacado, porque se entiende que ellos son defensores de los intereses de estas dinastías y de esta élite, ¿no? Hugo Roberts Barragán lo hace este análisis, pero el grande capitalista Rockefeller, juntamente también en este tiempo con George Soros, por supuesto, que George Soros, su patrón de George Soros son los Rothschild, una dinastía Rothschild, promocionando movimientos de izquierda globalista. Entonces, ahí es la ruptura y el descontento con los de izquierda nacionalista, que son patriotas, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender y analizar, ¿no? Lamentablemente, muchos instrumentos, ya sea de derecha o de izquierda, están siendo manipulados y llevados para un nuevo orden mundial. Y es ahí cuando desaparece la derecha y la izquierda como diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Si quiere llamárselo así, muchos dicen que el capitalismo no tiene una ideología clara, tiene una lectura más se puede llamar de mercado, un análisis más económico, ¿no? Si quiere llamárselo así, bueno, se respeta esa posición. Sin embargo, ha desaparecido eso. Ahora, y en el fondo nunca han existido, ¿no?, esa separación, pero nos han hecho creer que era así. ¿A qué quiero llegar? Para no dar más vuelteo, si quiere llamárselo así. Hoy en día, la problemática y el análisis está el Estado. Este Estado tiene que determinar en primera instancia un hecho simple, que haya un nuevo orden mundial. Este orden se expresa en una nueva formación jurídica. Entonces, dice Anthony Negri, nuestra tarea inicial es entonces llegar a comprender la constitución del orden que se está formando hoy. Los analistas jurídicos y los entendidos en derecho debemos analizar y comprender qué se está formando hoy y qué nueva formación jurídica existe hoy a partir de la Organización de Naciones Unidas.
Importante. Porque la anterior vez habíamos hablado que no puede tener un Estado soberanía cuando hay una deuda externa por delante. Soberanía, lamentablemente, ya no tenemos en Bolivia y a nivel mundial. Muchos estados son dependientes de esta deuda externa, aún Estados Unidos, porque tiene mucha deuda externa. Entonces la soberanía se ha desplazado ya no a los estados, ya no a la gente, sino aún lo llamo a empresas transnacionales. Y la soberanía está en la decisión de esos dueños de esas empresas. Y es lo que estamos viviendo. Y no nos olvidemos que también el gobierno del anticristo va a venir justamente con alianzas, pero con alianzas y dueños de esas empresas transnacionales, que la finalidad de ellos es que su soberanía y el poder ya no esté en el pueblo o un estado-nación, sino esté en ellos mismos. Muy importante analizarlo. Pero para esto, de dónde salen estas nuevas normas jurídicas, ya no es del poder legislativo, ya no es de los estados, ya no es del pueblo, sino más bien son de estas empresas transnacionales. Me refiero a los Rothschild, a los Rockefeller, a los George Soros y a todo ese grupo. Es de ahí de donde van a salir estas nuevas normas jurídicas. Entonces, ya no hay una soberanía y más bien hay imposición de diferentes leyes donde se quiere aprobar, no porque la sociedad lo necesite, sino más bien porque imponen porque el nuevo orden mundial te impone que tú promuevas y apruebes nuevas normas jurídicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Dice, nuestra tarea inicial es entonces llegar a comprender la constitución del orden que se está formando hoy. Lo que hoy estamos viendo es la nueva constitución internacional de la formación de un nuevo orden mundial. Esta constitución ya se está manejando. En esta nueva constitución del nuevo orden mundial, promovida por la Organización de Naciones Unidas, abiertamente hasta plantea una sola religión universal, donde por supuesto, dice la Organización de Naciones Unidas en este tiempo, que el peor problema y el peor problema que tiene el orden mundial justamente es este libro que les voy a mostrar. El problema es la palabra del Señor, la Biblia. Entonces, ¿qué es la piedra del zapato para el nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que le molesta en este sentido? Para esta nueva soberanía, para esta nueva formación jurídica, ¿qué es lo que le molesta? Ellos ya tienen una sola religión. Ya están promocionando abiertamente una sola religión. Aquí no se habla de un estado, el nuevo orden mundial, este estado supraestatal, por supuesto que va a tener una religión oficial, y ahí no se va a hablar de un estado laico, por supuesto. Ahora, muchas personas que protestan y hablan en este tiempo de un estado laico, no hacen este análisis, no hacen esta finalidad, no lo analizan, no reflexionan, porque tampoco les conviene a muchos grupos reducidos, sobre todo en Bolivia. Te hablan de estado laico, por supuesto. Ellos te hablan, pero no hablan que el nuevo orden mundial está trayendo una religión de imposición. Entonces, cuando yo he leído esta parte de Anthony Negri, me ha llamado mucho la atención y nos dice, estamos comprendiendo una nueva constitución del orden que se está formando hoy. Y este libro no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Entonces, pero ahora lo estamos viendo más latente, la formación de una constitución, de un bloque de leyes que van a empezar a quitar la libertad a las personas, pero no porque un Estado o nación lo quiera, sino es por la imposición de este poder supraestatal. Muy importante entender. Muy importante entender, es el poder supraestatal que está ahí ya trabajando. Entonces, dice el autor, este trabajo, esta nueva constitución
de un orden jurídico nuevo que lo estamos viendo hoy, está siendo orquestado por una mano oculta, una mano natural, entre comillas, ¿no? Aquí, una mano neutral, el mercado mundial. Esto es lo que habla en el capítulo 1 del libro de Anthony Negri, Imperio, un libro de una tendencia izquierda, por supuesto, y que el autor tiene para mí, tiene una tendencia izquierdista global. Entonces, se está concertando, se está trabajando las nuevas normas jurídicas, se están trabajando, pero ¿en base a qué? A un mercado mundial, en donde los hombres somos entendidos para ellos como mercancías. Michel Foucault hizo una crítica justamente a estas formas de dominación y de control, y en cierto modo habla de estas formas o sistemas de control, nos llama que la mercancía en este tiempo son las almas de los hombres. Michel Foucault lo habla. Entonces, ¿qué quiero decir? Está siendo concertado a un mercado mundial. Todo es mercado. Todo es el análisis del mercadeo, oferta-demanda. Es diferentes promociones de leyes que están saliendo en este tiempo o que quieren promocionar leyes. Sobre todo, lo voy a decir muy claro, la ley se quiere promocionar, se quiere legalizar el aborto en Bolivia. No es porque exista una circunstancia, una causa, no es, sino que es una imposición internacional a los estados-naciones, porque la soberanía ya no está en la nación, sino más bien está en estos gobiernos supraestatales que imponen esta forma de normas. Miren, les voy a lanzar como comentario esto. Me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de legalizar el aborto, cuando hablamos en este sentido de la legalización del aborto y la promoción de normas internacionales promovidas y impuestas por el orden mundial, y me estoy basando en este libro y me voy a basar en este libro también de Carlos Morales Guillén, bueno, tenemos que entender que detrás de la tutela jurídica del valor de la vida, la tutela jurídica del valor vida, el valor jurídico vida, este valor axiológico de la vida, es la misma esencia del derecho penal. Si el derecho penal pierde su horizonte, no tiene razón de ser. ¿Qué es lo que se trata de hacer esto? En cierto sentido, lo que se trata de hacer es promocionar un código penal internacional y destruir los códigos penales de los estados-naciones. Estamos viendo un resurgimiento, bueno, no un resurgimiento, me retracto en ese sentido. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden jurídico internacional basado en el mercado. Y hay que entender, hay que hacer un análisis. La ley del aborto, ¿le conviene a estas empresas transnacionales o no? Yo les digo que sí, porque es un comercio eso. Se ha denunciado, lo han denunciado muchos intelectuales, que esto es un comercio, que se vende las partes de los bebés, de los fetos, se le venden los cuerpecitos. Es un negocio. Hay mucho dinero de por medio. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que analizarlo. Generalmente, en muchas circunstancias, estos movimientos que están a favor de la legalización del aborto son movimientos financiados por corporaciones capitalistas, por un capitalismo corporativo. Son financiadas, son promocionadas. ¿Por qué son promocionadas para qué? Por este mercadeo de oferta-demanda,
por la IPPF. Le conviene a la élite el aborto. ¿Por qué? Porque se vende cuerpos de niños, de bebés abortados, se venden. ¿Y a quién le conviene eso? Eso es un negocio. O sea, no es que se quiera aprobar el aborto porque lo necesita la sociedad. No. Es una imposición de un nuevo cuerpo de leyes. Y esto tenemos que entenderlo. Esto tenemos que analizarlo. Y miren lo que me estoy basando en el libro Carlos Morales Guillén, Código Penal, Comentario Concordado. Y habla del capítulo 2 del aborto. Y me voy a basar en este autor. Miren lo que dice. El derecho tutela y protege valores, entre estos el principio que es la vida. Este derecho penal, este código penal, tutela y protege valores, entre estos el principio que es la vida. Señores que nos están gobernando, protejamos la vida de las personas y también de los niños, de las personas que están con vida, las personas que están en el vientre de la mujer, que están con vida. Protejamos los dos derechos. Protejamos el derecho de la madre, que tiene el derecho a ser feliz, que tiene una libertad sexual, ya protegida por el Código Penal. Protejamos eso. Y también como sociedad, busquemos la protección. ¿De qué forma se puede proteger y aún prevenir cosas que están pasando en Bolivia? Busquemos la protección de la madre, pero también busquemos la protección del niño por nacer. Yo no puedo hablar de una protección de la mujer y no del niño por nacer. Eso se llama hipocresía. Se llama hipocresía. Si ustedes me dicen como jurista, como abogado, me dicen, ¿cuál es tu punto de vista? Yo estoy a favor de las dos vidas. ¿Por qué? Porque la doctrina jurídica me dice eso. Yo he estudiado abogacía para proteger a la vida, para proteger a la familia. Para eso estudiamos. Y detrás de este pensamiento, detrás de los tipos penales, como es el aborto en el artículo 263 del Código Penal, la finalidad es la protección de la vida, tanto de la madre como del niño por nacer. Entonces me remito al libro que lo estoy leyendo, de Carlos Morales Guillén. El derecho tutela y protege valores, entre estos está el principio que es la vida. Su defensa está en su esencia misma. Si el derecho penal pierde su esencia de protección de la vida, ya no tiene razón de ser, señores. Entonces también no se debería castigar entonces el asesinato. O sea, nos vamos a quitar ese pensamiento hipócrita, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos hablar del derecho de una persona, de la madre, y ignorar el derecho del niño por nacer. Y esto es lo que dice aquí el autor del libro, dice: el derecho tutela y protege valores, entre estos está el principio que es la vida. Su defensa está en su esencia misma. Es por ello que el derecho penal reprime toda conducta que lesiona bienes jurídicamente protegidos. Señores, el derecho penal reprime toda conducta. El derecho penal reprime toda conducta que lesione bienes jurídicamente protegidos. El derecho penal protege los derechos de la madre también, pero también por los niños por nacer. Si perdemos ese horizonte, el Código Penal pierde su esencia. Porque detrás de cada tipo penal, señores, se protege cada bien jurídico. Y el bien jurídico protegido, el más alto nivel,
para la constitución política del Estado y otras normas es la vida. Entonces dice, en el aborto el valor protegido es la vida del feto, concebido pero no nacido. Hay vida desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide y es considerada independiente jurídicamente al de la madre, aunque no fisiológicamente. Muy claro. Ahora el autor dice, Carlos Morales Guillén, Código Penal: por esta razón, la mayoría de las legislaciones sitúan el aborto entre los delitos contra la vida de las personas. Si perdemos ese horizonte, defender los derechos de la madre, pero también del niño por nacer, y estar a favor de las dos vidas, hemos perdido el horizonte. Y me estoy basando en doctrina jurídica. Y yo les invito a que se manifiesten muchos abogados que son cristianos, porque debemos ser luz en la oscuridad. Ahora, dice, hay corrientes que propugnan la impunidad del aborto. Hay corrientes que propugnan la impunidad del aborto porque consideran al feto parte del organismo de la mujer que puede disponer de sus órganos y partes de sus vísceras. Hay una doctrina jurídica, dice el autor, que ha entrado en este tiempo, donde se considera el cuerpo del bebé por nacer, de ese bebé por nacer, es parte de la mujer, y la mujer puede disponer de sus órganos y de todo. Hay una tendencia, hay una corriente jurídica penal que quiere hacer esto, dice el autor. Los vuelvo a leer. Hay corrientes que propugnan la impunidad del aborto porque consideran al feto parte del organismo de la mujer que puede disponer de sus órganos o partes de sus vísceras o destruirlas. Como el feto sería parte de las vísceras, de su destrucción no estaría dentro de la punibilidad. El autor dice, esta tendencia está descartada jurídicamente y biológicamente por razones anteriores vistas. El Código Penal protege a la vida de la madre y del niño por nacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una tendencia jurídica penal que busca la muerte, por supuesto, y que dice que el bebé, el feto que está en el vientre de la madre, es parte del cuerpo de la mujer y puede disponer las partes del cuerpo de ese bebé. Es un análisis jurídico, y el autor dice, están descartadas esas posiciones. ¿Saben qué va a pasar en Bolivia ahora? Van a hablar del debate sobre el aborto. Pero para mí esas posiciones, como estudioso en el ámbito penal, están descartadas, y concuerdo con lo que dice el señor Carlos Morales Guillén en el Código Penal. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy con este ejemplo? La promoción y la constitución y la formación de nuevas leyes de orden mundial, porque el aborto y la legalización del aborto, ustedes saben, hermanos, personas que me están viendo, no solamente es en Bolivia, sino es a nivel internacional. Importante. Entonces, este concierto, esta promoción de nuevas leyes de orden mundial, promocionada por la Organización de Naciones Unidas, está siendo orquestado por una mano oculta, natural y neutral, que es el mercado mundial. En la nueva autoridad mundial debe ser una nueva autoridad normativa que va a regular todo el comercio internacional. Eso es algo muy claro que estamos viendo hoy. Y eso es lo que justamente dice Anthony Negro, y me estoy basando en este libro.
En segundo lugar, la idea de quien dicte el orden es un poder único y un único centro de racionalidad. Es el único centro de racionalidad. Va a haber una matriz de racionalidad. No nos olvidemos que Michel Foucault dice que el poder impone su verdad. Yo me pregunto, la defensa de diferentes derechos en este tiempo se va a hacer destruyendo, yendo a lanzar tomates, huevos a iglesias. ¿Es una defensa de derechos eso? Para mí no. Para mí no. Esa es una nueva forma de imposición de racionalidad del nuevo orden mundial. Para mí no. Porque yo me considero, y nos debemos considerar, que estamos en una sociedad civilizada donde podemos hablar, donde podemos conversar, donde podemos dialogar y donde no tendríamos que imponer. Cuando yo hablo de falsos profetas y maestros en mis estudios bíblicos, yo hablo para cristianos, no en forma de imposición, por si acaso, sino en forma de predicar y que el pueblo tenga discernimiento de lo que dice la palabra del Señor. Porque lo dice. Pero en este tiempo el poder quiere imponer su verdad. Quiere imponer. Entonces, dice, la idea de quien dicta el orden es un poder único y un único centro de racionalidad que trasciende las fuerzas globales y guía las diversas fases del desarrollo histórico de acuerdo con su plan consciente y omnividente, algo como una teoría de conspiración de la globalización. Yo no estoy leyendo la Biblia, hermanos. Yo estoy leyendo el libro de Imperio de Anthony Negri y de Michael Hart. Claramente hay un socialismo globalista, como también hay una derecha globalista. Importante entender y reflexionar en este tiempo. Entonces, el autor dice que en el nuevo orden mundial hay un poder único y un único centro de racionalidad que trasciende todos los estados y naciones y que impone sus leyes, y entre ellas, como ejemplo les estoy diciendo, el aborto. El aborto. Promover el aborto, la legalización del aborto. Pero no porque la sociedad lo necesite, no, porque hay una única fuente, un único centro de racionalidad. Un único fuerza global. Hay una mano oculta, dice el autor. Una mano natural. Importante. A los estados les dicen, si no apruebas el aborto, no apruebas esto, bueno, te cobramos la deuda externa y punto. ¿Vivimos en soberanía? ¿Realmente sabemos el valor de la soberanía? Hemos entendido lo que ha hablado de soberanía Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros autores, no solamente él. ¿Cuánto nos ha costado que los estados, y entre ellos Bolivia, seamos soberanos? ¿Nos ha venido gratis? ¿No ha costado guerras? ¿O ha sido por así? A mí lo que me preocupa es que aquí en el libro diga, y me preocupa demasiado, diga, primeramente que hay una mano oculta, natural y neutral, que es el mercado mundial, que está imponiendo esta clase de normas. Punto 1. Punto 2, lo que me preocupa es quien dicta un orden es un poder único, un único centro de racionalidad que trasciende fuerzas globales. Y guía las diversas fases del desarrollo histórico. Además, ellos escriben la nueva historia.
son los que manejan el desarrollo histórico de los estados-nación. Pero para que exista este desarrollo, se está manejando nuevas formas, una nueva construcción o una nueva formación jurídica. Me preocupa lo que dice el autor. Me preocupa demasiado. Entonces, me preocupa los términos que habla Michel Foucault de biopolítica, biopoder. Me preocupa lo que dice Anthony Negri cuando dicen hacen una carnicería y la llaman paz. Lo menciona Tácito. Me preocupa que los estados no tengan control de su derecho interno. Me preocupa demasiado que los poderes legislativos a nivel internacional no tengan el poder y la libertad de promulgar leyes que necesita la sociedad. Me preocupa eso. Y me preocupa aún saber que el autor nos dice que existe efectivamente una mano oculta, natural y neutral que maneja el mercado mundial y que él tiene el poder de todo el mundo, y que aparte no sepamos quién es esta mano oculta. Me preocupa que Michel Foucault diga que estamos viviendo en un sistema panóptico donde los que nos gobiernan saben todo de nosotros, pero no sabemos quiénes son ellos. Preocupa. Me preocupa. Creo que es un tiempo de reflexionar y pensar en estos libros. Ahora, dice el autor, habla de las Naciones Unidas. Y dice, el derecho soberano de los Estados-naciones y el derecho internacional, o sea, antes de investigar la constitución del imperio en términos jurídicos, dice, debemos analizar con algún detalle los procesos constitucionales que han llegado a definir las categorías jurídicas centrales y en particular prestar especial atención al prolongado proceso de transición que condujo el derecho soberano del Estado-nación y el derecho internacional consecuentemente. ¿Qué es lo que el autor nos plantea? Los derechos soberanos de los Estados-naciones deben caer para la imposición de un nuevo derecho internacional, pero promovida por la Organización de Naciones Unidas. Importante lo que dice Anthony Negri. Entonces, dice el autor, a las primeras figuras globales y posmodernas del derecho imperial, ya no lo llama derecho Estado-nación, lo llama el derecho imperial. Y yo estoy muy de acuerdo con esto, porque en esta parte, porque efectivamente la ley del aborto, la legalización del aborto y otras normas que estamos viendo en Bolivia y a nivel mundial es el derecho imperial, es el derecho de este nuevo orden mundial y no es un derecho de los Estados-naciones. Importante. Entonces, en una primera aproximación podemos concebir este análisis como la genealogía de las formas jurídicas que llevaron y actualmente llevan aún más lejos, atribuirles un rol supranacional a las Naciones Unidas y diversas instituciones afiliadas. Dice, las Naciones Unidas tienen un rol supranacional. El señor Rockefeller, que ha dado hasta el terreno para que tenga la Organización de Naciones Unidas un lugar, la finalidad ha sido promocionar un nuevo orden mundial. Esto es importante analizar. Además, dice el autor, en realidad siempre estuvo la crisis, y esa crisis fue los motores que continuamente dio un impulso al imperio. ¿Cuándo se funda la Organización de Naciones Unidas, señores? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la finalidad? No era proteger los derechos, no era proteger la vida y la familia, no era la Declaración de los Derechos Humanos. Eso era una cortina nada más. La finalidad era promover un nuevo orden mundial. Importante.
Entonces, estas crisis, y hoy estamos viendo crisis, la sociedad está en crisis, nos debe indignar que muchas personas estén a favor de la muerte y no de la vida. Nos debe indignar que muchas iglesias que están a favor del nuevo orden mundial callen en este tiempo, sobre todo las de prosperidad, cuando se habla de estas cosas del aborto, de la legalización del aborto. Nos debe indignar, nos debe preocupar. Pero también tenemos que saber que para los que creemos en Jesucristo, nos ayuda a discernir que hay iglesias globalistas que están a favor del aborto e iglesias que no lo están y que no son globalistas. Nos indigna. Y como pastor me preocupa que muchas iglesias que hablan de prosperidad, ahí hay una iglesia ahí a una cuadra del Riocinio, callados, que su patrón es el diablo. Tenemos que entender eso. No trabajan son asalariados. Cuando los pastores asalariados ven peligro, el lobo viene, se escapan. Tienen miedo al peligro. Pero Jesucristo dijo: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ustedes han escuchado manifestarse en contra del aborto en este tiempo a Poder de Dios, Eclesia. Yo no los he escuchado. Solamente les escucho ahí y voy a hacer de frente las cosas. Voy a hacer de frente. Y también recordando 31 de octubre, así un día como hoy, Lutero se levantó y puso y sobre todo se inició la reforma, y fue en contra de una institución, y fue en contra del Vaticano, y lo hizo de frente. Nombre y apellido. Yo no los veo. Son iglesias globalistas, señores. Son iglesias globalistas que se llenan diciendo: ah, no, el diablo está bajo mi taco, dicen. Yo no los veo así. ¿Qué quiero llegar? Hay crisis. Hay crisis en las iglesias. Hay crisis en las instituciones jurídicas. Hay crisis en el poder legislativo. Hay crisis en todo. Y estas crisis son el motor que continuamente da impulso a un imperio. Importante entender. ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, una nueva noción de orden global se está gestando en este tiempo. Ciertamente podríamos analizar la estructura jurídica de la Organización de Naciones Unidas. En términos puramente negativos, las Naciones Unidas también apuntan hacia una nueva fuente jurídica positiva de producción jurídica. La Organización de Naciones Unidas está apuntando a una nueva fuente positiva, a una nueva fuente de producción jurídica, efectiva a una escala global. Anthony Negri. Lo digo, me estoy basando en este libro. Efectiva a una escala global. Un nuevo centro de producción normativa que puede desempeñar un papel jurídico soberano. La nueva soberanía, la nueva promoción jurídica soberana está en la Organización de Naciones Unidas. Me pregunto, ¿los Estados-naciones somos soberanos? No.
Somos esclavos del nuevo orden mundial. Entonces, por un lado, toda la estructura conceptual de la Organización de Naciones Unidas se basa en el reconocimiento y la legitimación de la soberanía de los estados individuales. Sí, eso es una cortina de humo, por supuesto. Y por consiguiente se ubica directamente dentro del antiguo esquema del derecho internacional definido por pactos y tratados. La Organización de Naciones Unidas se maneja por pactos y tratados. ¿Qué es un pacto? Es un contrato entre estados. La finalidad no era la protección o la declaración de los derechos universales del hombre. La finalidad era traer un derecho internacional. Para observar más atentamente esta transición en términos jurídicos, es útil leer la obra de Hans Kelsen, una de las principales figuras intelectuales que estuvieron detrás de la formación de las Naciones Unidas. Hans Kelsen. Todos los que hemos llevado derecho o somos entendidos en el ámbito jurídico, lo que nos enseñan en la universidad es la pirámide de Kelsen. Y justamente Hans Kelsen hablaba de la regulación jurídica de conductas humanas, de una regulación internacional, hablaba de un derecho internacional. El derecho internacional debe estar por encima, decía, de los derechos locales. Entonces no me digan que soy un conspiranoico cuando me estoy basando en libros que son reales. Es útil leer la obra de Hans Kelsen, una de las principales figuras intelectuales que estuvieron detrás de la formación de las Naciones Unidas. Ya en las décadas de 1910 a 1920, Kelsen propuso un sistema jurídico internacional que fuera concebido como la fuente suprema de toda formación y constitución jurídica nacional. Kelsen llegó a esta proposición después de haber analizado la dinámica formal de ordenamientos jurídicos particulares de los estados. Los límites de Estado-Nación, afirmaba, interponían un obstáculo insalvable, la realización de la idea de derecho. Muy importante. Kelsen, sobre todo Hans Kelsen, hablaba de que el derecho debe ser una forma de producción, el Estado más bien, debe producir derecho, pero de una forma imperativa, y ponerlo en segundo lugar la virtud de la justicia del hombre. Más énfasis le hablaba del imperativo de que el Estado debe producir el derecho, pero estos derechos deben ser algo obligatorio e imperativo. Pero por supuesto que no se hablaba del Estado-nación, se hablaba del imperio, a lo que habla Anthony Negri, y yo lo llamo el nuevo orden mundial o el gobierno dictatorial del anticristo. ¿Por qué hago estos videos? Porque estoy en contra del gobierno dictatorial del anticristo. Que este gobierno dictatorial del anticristo está promoviendo un nuevo orden mundial y ya está manejando esta mano oculta que decía Anthony Negri, esta mano que maneja el mercado internacional, es el anticristo que ya está gobernando a nivel mundial. ¿Cuánta verdad tiene estudiar Apocalipsis? Este libro de Anthony Negri, bueno, lo habla en este sentido de esto, pero el Apocalipsis habló en el año 96 después de Cristo, hace casi 2000 años. Interesante. Habla el Apocalipsis cuando no había Estado-nación, cuando no se practicaba la democracia, cuando no había el voto universal,
cuando no había la Declaración de Derechos Humanos, cuando no existía el Vaticano. En ese tiempo, el Apocalipsis dijo: habrá un nuevo orden mundial y un gobierno anticristiano. Bueno, voy a hablar en la siguiente sesión de Hans Kelsen, y justamente de Hans Kelsen y de Hans Kelsen, y voy a hablar de la segunda parte de el orden mundial se expresa como una nueva formación jurídica. Hablaré de otros autores y me voy a basar en este libro de Anthony Negri y de Carlos Morales Guillén, Código Penal. No, son dos libros muy interesantes, muy importantes de entender. Me voy a basar en otro libro que también me gusta demasiado, que es Chaudovsky, que habla del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces es muy importante entender. Nos vemos en la segunda parte del estudio Nuevo Orden Mundial y la formación jurídica internacional. Quiero saludar a muchas personas que me han estado escuchando: Rosa Ramos, Kevin Apaza, Silvia Esther, Darlene Dayana, bueno, Melanie Flores, Flora Maiku, Reader Sinca. ¿Por qué hablo de estos estudios? Porque me doy cuenta que el arrebatamiento está muy cerca y que, bueno, no puedes perder más tiempo en aceptar a Jesucristo. Bueno, vamos a seguir hablando de este libro de Anthony Negri y también de Carlos Morales Guillén, que me encanta en el ámbito del Código Penal. Muy buen autor, es muy interesante. También no te pierdas, más adelante tenemos ya el libro de Alfred Kinsey, La conducta sexual de la mujer. Este es lamentablemente un loco, así con un loco, y lamentablemente es la base de la ideología de género, uno de las bases de la ideología de género de Alfred Kinsey, que ha hecho experimentos con niños para imponer su pensamiento. Bueno, Dios me los bendiga.